Y bueno, ahí obviamente entendí todo el mundo de las aduanas, porque una cosa es verlo en la universidad y otra cosa es ejercerlo en tu trabajo. Empecé a ver los estragos de la corrupción dentro de las instituciones públicas, como lo manejo, el tigueraje. Entonces ahí tú te das cuenta que no solamente tenemos un problema de clase política corrupta, sino también de una sociedad que tiene una tolerancia y que celebra y aplaude la corrupción, por más pequeña que sea. Pero también me di cuenta que somos un país, o sea, confirmé ahí también que somos un país de mano de obra muy precarizada, porque una persona que es aduanera, que gana 7,000 pesos al mes o la quincena, va a buscar una forma, si no tiene mucha integridad, de aumentar ese sueldo a como de lugar. Bienvenidos, siéntanse cómodos y listos para una conversa entre amigos con Gregorio Cano y sus invitados especiales por azúcarfm.com. Hola y bienvenidos una vez más a tu podcast Conversa entre Amigos desde Porto, Portugal. Yo soy Gregorio Cano y hoy me place tener conmigo a Nicole Pichardo. Hola Gregorio. Hoy, ¿cómo va? Solo falo portugués. Muy bien. Sí. Está todo tranquilo. ¿Y tú cómo estás? Gracias por aceptar mi invitación. No, gracias a ti por invitarme. Yo estoy súper bien. Mitad de semana, a veces como retador para mí mirar como falta poco para el fin de semana y después pienso, soy política, los fines de semana no estoy libre, entonces como no importa. Ya, o sea, yo aquí en el cansancio extremo, mi hijo va a cumplir 2 años. Ay. El sábado tiene la energía a 1000. Mis padres llegan de vacaciones el viernes. Se me Pero pasa aquí. llegan refuerzo. Eso es entre comillas, porque el esfuerzo es de doble. Hay que salir, hay que hacer muchas cosas. Pero bien, contento. Voy a estar con mi familia una vez más. Estuve con ellos ahora en marzo y vuelvo a estar con ellos ahora que vienen para acá. Oh, nice. ¿Tú estabas aquí? Sí, yo tuve 2 meses allá por un problema. Nosotros tratamos de viajar todos los años tenemos nuestra familia. Mis padres todavía están allá, mis hermanas viven aquí en Portugal. Y mi trabajo es súper flexible. Yo trabajo para la mejor empresa de Portugal, digo yo. Y ellos me dejan trabajar desde República Dominicana el tiempo que yo necesite, el tiempo que yo quiera. Me dan pila de vacaciones, o sea que Eso súper está bien. muy heavy. Eso está muy heavy. Para eso que se trabaja, para vivir mejor. Así es. A ver, cuéntame un poquito de ti. Te conozco a través de José Horacio. Obviamente ambos pertenecemos a Opción Democrática formalmente. Y cuéntame un poquito de ti. ¿Quién tú eres? ¿Qué tú quieres saber? No, aquí vamos a hablar muchas cosas porque yo, obviamente, cada vez que yo voy a grabar con alguien, yo intensifico los días antes contenido sobre esa persona. Sí hay. Me ha tocado con personas que no tienen contenido en el internet. Pero he visto, hay muchas cosas que tú tocaste en todo lo que tú has dicho, que nosotros vamos aquí a debatir. No sé si debatir es una palabra muy fuerte, pero vamos a hablarlo, vamos a hablar un poquito más. Bueno, contraponer, debatir, no está mala la idea. Bueno, yo soy Nicole Pichardo. Me gusta describirme como una persona política, porque siento que antes de ser política soy una persona. Y ser una persona implica muchas complejidades, pero también muchas cosas buenas. Y también me gusta sentir y describirme como una ciudadana, porque pienso que a veces separamos como que no, el político y el ciudadano. No. Antes de ser político, esta persona es ciudadana. Eso quiere decir que se relaciona en el espacio público. Esa es una alarma que yo tenía. Ya se fue. Eso quiere decir que cuando tú eres un ciudadano, tú también te relacionas en el espacio público, tú en algún momento vas a dejar de ser político, no solamente, o sea, tu condición de ciudadano no te abandona nunca. Tú vas a parir, si tú quieres parir, ciudadanos también, entonces me gusta pensar, me gusta decir y pensar que soy política, que soy una persona y que soy ciudadana. Y bueno, ya en el currículum se me agrega que estudié negocios internacionales en INTEC. Nuria, sí, tengo mi título. ¿Y por qué decide relaciones internacionales? Negocios internacionales.
Digo, negocio internacional, perdón. Bueno, pues yo tenía mi idea de que yo quería ser diplomática en la ONU. Entonces yo quería estudiar relaciones internacionales, pero yo me di cuenta que solo la daban en la Universidad Católica y yo no quería estudiar ahí. Entonces dije, bueno, negocios internacionales se parece. Además, si no me sale la carrera diplomática, tengo una formación de administración y negocio. Entonces ahí estudié eso. Estudié con mi mejor amiga, o sea, las dos fuimos juntas todo el bachillerato en el Colegio Loyola y después fuimos juntas a INTEC. INTEC también me quedaba más cerca porque yo vivo en Alameda, en Santo Domingo Oeste, e ir al Loyola todos los días como que medio me traumatizó. Yo dije, yo no puedo volver a estudiar tan lejos de mi casa. Entonces decidí INTEC porque yo siempre he pensado que la universidad también, además de la carrera, es como la vida universitaria que uno hace, el espacio, la gente que uno conoce ahí. Y me pareció buena idea estudiar negocios internacionales en INTEC. Y ahí estudiando negocios internacionales, confirmé que tengo una pasión muy grande por las ciencias sociales y políticas, porque las materias que más me gustaron fueron las selectivas, antropología social, geografía humana, ser humano y Tú sociedad. dices, confirmaste, porque ya tú Sí, desde antes sabías. desde el colegio, yo era miembro del club de ecologista, de Ecoloyola, y yo sabía que yo tenía esa inclinación, pero la verdad que yo no tenía muy claro que eso era político. O sea, yo no percibía la política de esa manera. Entonces yo no te podía decir si yo tomaba un test de aptitudes que era política, que yo quería estudiar política. Yo no entendía qué era lo político. Yo no separaba lo político como ciencia de lo partidista. Entonces para mí la política no era para mí. Fast forward, adelantando a 10, casi 10 años que me gradué del colegio, soy política partidista y soy miembro de... A tiempo completo. Bueno, no, sí, no, porque O por sea, a un tiempo, tiempo completo por tu condición, por quien tú eres, pero tienes un trabajo. sí, tengo un trabajo, pero también es político. Lo que pasa es que no es político partidista, porque yo trabajo en una fundación que trabaja con niñas y mujeres y yo dirijo o coordino los proyectos que tienen que ver con participación política femenina. Okay. Esa fundación se llama CIPAF, que es el Centro para la Investigación y Acción Femenina. Es una de las ONG más viejas de República Dominicana, tiene más de 40 años. Es una ONG feminista, fundada por feministas y gestionada por feministas, que ha aportado muchísimo al desarrollo de los liderazgos de las mujeres dominicanas y que muy poca gente conoce de esta generación, pero las generaciones anteriores sí tienen una relación con CIPAF. Y bueno, ahí estoy, también soy compañera de trabajo de Virginia, trabajamos juntas, las dos Ok, áreas. Entonces sí, o sea, en la mañana trabajamos temas políticos y no partidistas y en la tarde políticos partidistas. ya. Ok. Entonces, tú también vi y escuché, para desarrollar un poquito más de quién tú eres, tú también tuviste la oportunidad de ir a estudiar a Corea. Sí, de intercambio con INTEC. Cuéntame un poquito más de eso. Bueno, eso fue muy Eh, interesante porque... Antes de que continúes, yo tengo una relación muy cercana, bueno, no es cercana, pero tengo muchos amigos coreanos, coincidencialmente, de Corea del Sur. Me gradué del Oh, bachillerato con varias amigas de Corea. O sea, toda mi vida, por alguna razón, he estado relacionado con con surcoreanos. Corea. Por eso, y sí, Bueno, nunca he ido, quiero ir. es muy interesante, muy interesante. Bueno, Entonces, annyeonghaseyo para mi gente de Corea. okay. Mira, yo me fui a Corea, eso es muy interesante A Corea y porque el K-pop. el K-pop y toda la industria, yo tenía 19 años e INTEC tiene un departamento de movilidad muy bueno, dirigido por María Elisa Ferrán. Entonces yo había aplicado para en la movilidad estudiantil, es que tú haces un trimestre fuera y pagas lo mismo que pagas en INTEC, más la estadía y toda la cosa. Entonces yo quería irme a España porque tenía una tía que vivía allá, además no tiene esta visión de que uno siempre va a mirar a Europa o a Estados Unidos, yo sí tengo una fijación, porque esa es la palabra, con Latinoamérica, yo estoy loca por seguir conociéndola, pero quería hacer intercambio allá porque me salía más barato por un tema de que mi tía vive en Barcelona y no sé qué. Pues yo aplico a la Universidad de Barcelona y me dejan en la lista de espera. Y me dejan en la lista de espera, y me dejan en la lista de espera, y me dejan en la lista de espera. Bueno,
En eso llega un correo de movilidad que envía un programa de intercambio en Corea, pero este era con beca. Eran 5 semanas, o sea, un mes y medio, en Corea del Sur, invitados por el Ministerio de Educación de Corea y de Cooperación Internacional. Y bueno, era un programa de liderazgo para aprender sobre liderazgo global, para aprender sobre Corea y para aprender sobre el desarrollo en Corea. Y yo, solamente porque era beca, sin investigar mucho, aplico. Como, bueno, está bien, vamos para allá, o sea, ¿qué importa? Yo aprenderé algo. Porque no, te lo digo, porque conmigo viajó gente que tenía toda su vida queriendo ir a Corea y tenía toda una cosa con el país. ¿En Yo qué no año? tenía. ¿En qué año? No, ¿en qué año 2017. fue eso? 2017. Yo tenía 19 años. Bueno, pues nada, entonces yo me voy, yo aplico y me responden que me dieron la beca. Recuerdo que el email me llegó como a las 4 de la mañana, que eran las 3 de la tarde de allá. Y yo, guay, pegué un grito, no sé qué, me emocioné muchísimo. Fue la primera beca que me gané en mi vida. Después de esa han venido par más, o sea que me fue bien con eso. También no salen a que te rechazan, que la gente dice, no, tú te ganas muchas becas. Yo, es que ya me rechazan Claro, muchas. claro, claro. Y me fui y de verdad que yo siento que volví siendo otra persona a ese país. Por ¿Qué, qué muchas fue, cosas. qué fue lo que tuviste en Corea así? Y cuidado con lo que digas. No, no, es que de verdad es una cosa muy interesante porque es una cultura totalmente distinta a la dominicana, pero tiene muchas similitudes si tú prestas atención. Por Sí. ejemplo, yo soy dominicanísima, o sea, yo soy de la gente que entra en un ascensor y habla con todo el mundo, se sienta en el metro y habla con todo el mundo, porque una cosa es ser dominicana y otra cosa es ser dominicanísima. Y Ujú. yo allá me sentía como que era de otro planeta. La ventaja era que yo andaba con 19 latinos más, dentro de ellos 20 brasileños, que me cayó como anillo al dedo porque yo estaba practicando mi portugués todo el tiempo. Ok. Y increíble como nosotros los 3 días ya no queríamos, andábamos abrazados y felices, y los coreanos quedaban como, pero esta gente, y estos abrazos y este contacto físico tan rápido. Y yo creo que es muy interesante cuando tú contrapones tu cultura con otra, específicamente con una tan distinta, y tú entiendes mucho, como yo me fui por intercambio, no solamente como que yo armé mi itinerario, sino que la universidad también nos llevó a muchos lugares, te hacen entender muy bien la cultura coreana. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención fue el primer día que la universidad nos sentó a todos como a darnos una introducción de Corea, Corea 101, como las normas y toda la cosa. Y me dicen, miren, Corea es súper seguro, ustedes pueden andar a la hora que ustedes quieran en las calles, pero si ustedes ven hombres borrachos en la calle, mayores, no hablen con ellos. Y yo me quedé como, oh, sí, porque aquí hay un problema de alcoholismo y después nos enseñan el índice de suicidio. Y yo dije, cónchale, o sea, si fuera República Dominicana, a los estudiantes los sentarían en un auditorio a explicarle que aquí atracan a la gente, que aquí hay hombres acosadores, que aquí hay hombres violadores, que somos el país principal de feminicidio, que tenemos matrimonio infantil en ese momento. Yo aprecié muchísimo la honestidad, porque eso quiere decir que tú sabes qué país tú eres y que tú tienes una oportunidad de mejora muy importante. Y bueno, eso te hizo empezar, eso le dio un tono a las 5 semanas de mucha curiosidad, porque yo quería encontrar muchas respuestas a todas esas cosas que ellos me explicaron. Y la razón por la que ellos hicieron este programa con latinos, me explicaba la profesora, es porque ellos querían que los coreanos como que aprendieran un poco del comportamiento de los latinos en el aula. Nosotros somos más curiosos, somos más vocales, cuestionamos más. Lo cual a mí me sorprendió muchísimo porque yo siento que aquí no hay pensamiento crítico. Yo sentía que en la República Dominicana no hay pensamiento crítico porque yo soy una persona catalogada siempre como rock izquierda y no era bien visto en el aula. Entonces era como que esta gente de verdad creen que, o sea, yo tenía como No. tantas dudas. Y resulta Mi que sí, experiencia, mi que pues, experiencia con los coreanos ha sido, o sea, son personas súper sumisas. son muy sumisas, porque O es sea, una educación orientada a la memorización. Pero también me pasaron cosas súper extrañas. Por ejemplo, a nosotros nos mandaban a callar en el metro cuando hablábamos, porque ellos no entendían y se sentían extraños. Y luego tú entiendes que ese país vivió aislado por muchísimo tiempo del mundo y que todavía ellos los educan mucha gente con la idea de que afuera es peligroso y que no salgan. Y en realidad, en teoría, sí lo es, porque si tú vienes a República Dominicana versus Corea, yo fue la primera vez que yo caminé en un parque a las 4 de la mañana sola, tipo un parque de Central Park. Entonces yo me estaba claro. quedando en Incheon, que es una ciudad artificial que se construyó como en el 2004, y entonces era una ciudad que parecía una maqueta. O sea, yo dije, Dios mío, aquí va a aparecer, aquí va a pasar un apocalipsis en 5 segundos, que esto está reuniendo todas las características. Pero también me puso a pensar muchísimo porque en Corea yo empecé a cuestionar la masculinidad como constructo social. ¿Por qué? Porque me di cuenta que lo que se
ve como algo varonil. El hombre en Corea es un hombre que no se ve fortachón, le gusta la estética mucho más delicada, incluso usan maquillaje, las parejas usan el mismo maquillaje, se comparten el polvo en el metro, el polvo de la cara, también se visten iguales y tienen un poco más como la ternura, igual que las mujeres. Y ahí yo me di cuenta, cónchale, de verdad que esto es un constructo social, porque incluso yo hago pesas y cuando yo iba al gimnasio a la universidad, yo cargaba muchísimo más que los hombres, pero no porque yo no podían, que yo no quería, porque para ellos no es lindo verse demasiado fuerte. Entonces yo dije, wow, o sea, qué interesante como un país define la masculinidad y la feminidad y como un país que está tan lejos de República Dominicana tiene similitudes, por ejemplo, a nivel de conservadurismo. Ellos tienen igual feminicidio, tienen un tema muy fuerte de una tasa muy baja de infertilidad. Y tú te preguntas como que, ¿por qué? Bueno, porque es que allá se trabaja demasiado, se trabajan demasiadas horas Sí. y tú no tienes tiempo para parentar ni para maternar. Entonces yo me acuerdo que cuando yo estaba allá, yo me di cuenta de eso y yo dije, ven acá, yo nunca había ido a un país donde haya tan pocos parques usados por niños. Porque los niños no tienen tiempo para ser niños, tienen que estar estudiando porque es todo muy competitivo. Entonces la gente, Correcto. por esa razón, una de las razones, ha decidido que no quiere tener hijos. Entonces el gobierno estaba tratando en ese momento, todavía lo está haciendo, de impulsar que la gente tenga más hijos, pero el problema de raíz es la cultura. O sea, la cultura del sobretrabajo no permite que tú tengas una vida aparte de el trabajo. Incluso yo me sorprendí porque yo salía muchísimo en la noche, y a mí me encanta salir a bailar y conocer la vida nocturna. Y la ropa por excelencia de la vida nocturna ya es la ropa de trabajo, porque tú das after work, pero after work no a las 6 de la tarde, sino a las 11 cuando tú sales del trabajo, o a las 12. Claro. Entonces, como Y que eso me llamó mucho la atención, pero también me di cuenta, por ejemplo, con el tema del conservadurismo, como por ejemplo de la ropa. Como aquí, tú vas a una institución pública, tú vas a la MESID con esto que yo tengo, como un tank top que no tiene manga, y como no, tú no puedes entrar. En Corea también. Pero, por ejemplo, las mujeres sí usan faldas súper cortas y como que no está sexualizada la parte trasera del cuerpo, pero sí los hombros. Entonces, como fue muy interesante y fue como una explosión de conocimiento al mismo tiempo en haber estudiado desarrollo en un país que, obviamente, ahora que yo tengo más teoría política y puedo entender mucho mejor la cosa, hay muchas cosas que yo no repetiría en República Dominicana, pero ver el desarrollo de un país que hasta hace 60, 70 años era una finca destruida por una guerra civil y cómo claro, creció. Entonces hay muchas cosas que podemos aprender de ahí y también una cosa que después de que volví de ahí me volví súper más en serio con la visión y como la visión de Estado y la responsabilidad del Estado en una política de manejo de residuos sólidos. Porque allá todos los latinos que fuimos tuvimos que aprender a separar nuestra basura y a botarla claro. bien, porque si no una multa se sasa. Y un país donde, o sea, no hay zafacones. Usted anda con su basura hasta el final, hasta que llegue a su casa. Entonces, Correcto. yo dije, cónchale, si nosotros toditos pudimos aprender a separar la basura en 2 días, nuestro país nosotros lo podemos hacer exactamente igual. Entonces, nada, yo aprendí mucho, de verdad, y yo me quedé tan fascinada con ese país que luego cuando volví le decía a mi mejor amiga, tú tienes que ir, tú tienes que ir. Bueno, terminó haciendo su maestría allá. Y ahí ¿Cómo se también, llama tu mejor amiga? Marianne Lee se llama. Ok, no, por acaso. Está bien. Sí, la verdad que la cultura coreana, yo con mis Pero la amigas comida y es amigos, riquísima. sí, todo, la bebida es riquísima también. Ah, soyo, mucho soyo, sí. El soya, sí. Había un restaurante coreano en Santo Domingo que yo lo disfruté bastante, que tenía un amigo coreano en República El Palacio. Dominicana. ¿Cuál? Al El Palacio, Palacio. creo El que, que más se parece cuando yo llego me eriza la piel porque siento que estoy allá. El olor y todo, el sonido, todo, todo. y sí, la cultura completamente diferente. Me acuerdo de mis amigos de la universidad coreanos pero son brillantes también. O sea, ellos tienen Son brillantes. son sumamente sumisos. Me acuerdo hablando con mis amigas de cómo eran los estudios allá. Ellos se pasaban horas infinitas. Ellos no hacían ningún tipo de deporte. Ellos eran horas y horas estudiando. Que eso no sé si me gustaría replicarlo. Inclusive aquí en Europa yo me encuentro que son muchas las horas que los jóvenes estudian para los Sí, beneficios que tienen. igual también es un país muy desigual, que ha crecido en una economía privatizadora, que excluye a mucha gente. Sí, Entonces, cuando tú ves lo que sale en todos los lados, el progreso, progreso, pero cuando tú vas, tú ves el contraste.
Claro. Y tú sabes que hay algunos servicios públicos que son muy buenos, pero otros, igual que República Dominicana, tan cachuco, entonces. Qué bien. Entonces, tú llegas de Corea y ¿qué sigues en tu vida? Sigue la Co- universidad, co- sigue la sí. universidad porque yo me fui solo en verano de la uni y termino la carrera y ahí empiezo a trabajar en mi área, en una empresa de logística de exportación e importación en República Dominicana. Tú hablas que esta visión tuya de ser tan abierta, de ser tan expresiva, de ser tan curiosa, es algo que se te inculcó en tu casa. Sí, mucho. O no Eh, sé si yo nací con eso y mis padres simplemente le echaron agua a las flores y florecieron, no sé, pero ya. Ahí funcionó. quería llegar. Vamos a hablar un poquito de tus padres. ¿Quiénes son tus padres para ti? Bueno, mis padres, mira, yo tengo una foto de ellos aquí y ahora me di cuenta que la quité, voy a poner otra. Mis padres son dos personas cibaeñas que migran a la capital a los 17 y 18 años, respectivamente, a estudiar arquitectura. Y ya cuando tú migras de un lugar a otro, tú cambias muchísimo. Y mi mamá y mi papá, mi mamá Me lo vino, dice, me lo pregunta. bueno, tú lo sabes. Incluso dentro del mismo país y en ese contexto que era el último gobierno de Balaguer. Y mis padres se encuentran y se conocen en la UAS, son amigos la carrera entera y como en los últimos 2 años se enamoran y se meten en amor, se casan y empiezan a trabajar juntos como arquitectos. Y mis padres, yo no sé, de verdad, yo lo digo mucho porque de verdad que lo admiro, de dónde ellos sacaron como esta forma de paternar y maternar, como que yo siento que ellos están hechos para ser padres del siglo XXI. No habiendo tenido esa educación en sus casas, ninguno de los dos, son padres bastante democráticos, bastante abiertos dentro del contexto dominicano y que han sabido en sus 3 hijos, yo soy la hembra, como dicen, la mujer, pero tengo un hermano mayor y un hermano menor, y como que han sabido No, tú eres la del jugar. medio igual que yo. Sí, yo soy la del medio, pero eso tengo una personalidad conciliadora. Quiero arreglarlo todo, quiero arreglarlo todo, Ya. quiero mediarlo todo. Sí, sí. Y bueno, como que mis padres son dos seres súper especiales porque, por ejemplo, cuando yo empecé mi camino por el activismo, eran lo que me decían, ay, muy chulo el activismo, yo creo que es muy importante, pero si tú no vas a la política nunca vas a lograr nada. Y yo, ay Dios, pero esta gente, como, ¿por qué me dicen eso? Entonces, como que yo creo que mi feminismo también ¿Y viene de ellos, ahí. y ellos eran activistas en su época? No, para nada. Mis padres no han tenido vida pública, pero ni política, pero sí crecieron. Yo pienso que cuando tú creces en una época como esa, donde tú tienes que emigrar del campo a la ciudad, donde tú tienes que vivir en un contexto de un presidente autoritario, donde tú estudias en la universidad pública y popular, donde tú converges con la sociedad dominicana ahí. Si tú eres una persona empática y con sentido de comunidad y sentido de vida pública, tú entiendes el contexto y lo que está pasando. Entonces, siempre hemos estado muy conectados en mi casa a lo que está pasando. Ellos se preocuparon mucho por eso, por que eso sea en los temas de la sobremesa, que me acuerdo preguntándole a mi papá, ¿qué es eso del 4%? Porque yo tenía como 11 años cuando pasó lo del 4%. Y mi papá se tomaba el tiempo de explicarme por qué era importante, después me decía, ¿qué tú piensas de esto? Entonces yo creo que esas conversaciones de una forma u otra moldearon quién yo soy y también porque son personas muy proactivas, o sea, ellos saben lo que está mal, se quejan, pero no se quejan todo el tiempo, ni solamente se quedan en la queja, sino que buscan participar y buscan mejorar de cierta forma. Entonces, cuando yo empecé a ir a estas marchas, principalmente las marchas de no violencia contra la mujer, ellos empezaron a sumarse conmigo y han ido obviamente ya muchísimas cosas, hasta el campamento de las 3 causales fueron, pero digamos que no eran activistas públicamente, pero sí eran de esta masa crítica y preocupada que entendía que teníamos que participar en todos los espacios, tanto del activismo como de la política, en los puestos de toma de decisión y eso. ¿Y por qué tú decides entrar en el activismo en sí? Bueno, por mis derechos, o sea, cuando tú tienes algo que te atraviesa Está muy en bien, serio. pero ¿a qué edad tú empezaste? Porque Yo creo que yo todavía no tengo claro qué edad yo tenía, porque fue cuando el Código Penal por un momento funcionó, fue aprobado con las 3 causales y luego el Tribunal Constitucional lo revocó. No recuerdo muy bien qué edad yo tenía, pero hubo una manifestación frente al Congreso y yo fui, me acuerdo que fui en metro, yo estaba en el colegio todavía, yo creo que tenía 16 o 15, no me acuerdo. Yo creo que fue 2015 y yo tenía 16. o sea, Y pero ya, ok, porque
lo pregunto porque muchas veces uno, o voy a decir mi caso, yo tal vez no tanto como José Horacio, pero sí muchas veces me dejaba llevar, o sea, me dejé llevar a mis amigos que estaban en eso y obviamente comencé a aprender más sobre el tema. O sea, no Sí, fue una cosa que, no sé si me explico. que no fue una cosa muy a conciencia. Exacto. Sí, mira, yo creo que lo que me politizó a mí en ese sentido fueron las redes sociales. Yo usaba mucho una red social que se llama Incluso, Tumblr. incluso, yo llegué a ir a una marcha pro vida de la Iglesia Católica. Pero yo ahí tenía, o sea, yo lo vi más porque íbamos a salir, no, yo estudié en un colegio católico y me llevaron del colegio, o sea, y yo Sí. vi la oportunidad de perder clase y por ahí me fue. Bueno, I mean, o sea, esa es parte de la libertad y de la democracia, pero Claro. eh, yo usaba una red social que se llama Tumblr y para ese momento había mucho contenido sobre el derecho de la mujer, el derecho de las niñas y mujeres a tener educación sexual integral. Y yo siempre decía, pero ven acá, a mí nunca me han hablado de la sexualidad, porque yo también tengo un colegio católico. Entonces, cuando me hablaban de la sexualidad era para inculcarme miedo y culpa. Y en mi casa, mis padres no tuvieron esas herramientas para hablarme de educación sexual integral. O sea, era mucho chiste. Ay, no invente. O ya tú sabes, de ahí para abajo, de aquí para arriba. Y era como que, ¿qué? Todo era tan confuso. Y obviamente yo me enfermé. Yo tuve un problema hormonal en el que yo tenía el periodo menstrual que no se me quitaba. Y ahí empecé yo a como quitar el tabú a la menstruación, porque todo el curso lo sabía, porque yo manchaba los pantalones todos los días, como que era el sol salió, Nicole se manchó, o sea, era algo así. Okay. Entonces yo empecé yo misma a desmontar ese tabú, porque yo no quería hacerme daño a mí misma emocionalmente, y tuve que ir a una consulta ginecológica, a un seguimiento ginecológico por eso. Entonces, quien me educó sexualmente en ese momento fue esa ginecóloga, porque yo me enfermé, esa fue mi suerte. Y luego yo decía, conchale, pero si yo no me hubiese enfermado, ¿dónde yo hubiese aprendido sobre consentimiento, sobre mi ciclo menstrual, sobre qué está bien, qué no está mal, de qué color tiene que verse el periodo, cuánto tiempo tiene que venir? Yo no recibí esa educación. Y tampoco recibí una educación afectiva, que es muy importante, porque ¿dónde tú aprendes a amar? ¿Dónde tú aprendes? Yo tengo la suerte de que yo crecí en un hogar de dos padres que se aman y se respetan, pero eso no es la ¿Sabes que mayoría. esa es la primera vez que te escucho decir eso? O Que sea, tus padres, o sea, lo de tu padre, el amor. Yo te iba a preguntar eso ahorita, pero claro, yo tuve esa, sí esa es gran importante. suerte. Y se O sea, nota. yo veo mis padres y la familia es el espacio de socialización primaria. Entonces, lo que yo veo, lo que tú ves de cómo tus padres se dan cariño o se respetan aún estando divorciados, es como tú aprendes de que sí y que no, que es amor, que no, que es respeto y que no. De otra forma, tú no tienes ninguna manera de saberlo porque tampoco tenemos educación en igualdad y no nos enseñan educación para la afectividad. Entonces yo decía, escúchale, pero ¿por qué nosotros no tenemos esto? Y luego está ahí el tema de las tres causales, que en mi casa se había hablado en su momento, mis padres están a favor, y yo formé mi propia opinión. Y yo me acuerdo como con 16 años pensando, pero seré yo la que estoy mal, porque yo veo obviamente todo lo que dicen de nosotras, que apoyamos la tres causales, no sé qué. Y me acuerdo pensando, diciendo, no, yo no soy la que estoy mal, porque mi posición es la única que no impone. Mi posición dice, decide tú. La otra posición dice, tú tienes que hacer esto. Y yo no estoy a favor de esa imposición de algo tan crucial, porque yo siempre, y eso se lo agradezco a mi mamá también, he tenido una visión muy aterrizada de lo que es maternal, de la maternidad. Mi mamá no romantiza la maternidad, pero ella tuvo 3 hijos decididos. Y siempre me lo dice, no, no, maternar es tan difícil que solo queriendo hacerlo tú lo puedes hacer. Y tú lo puedes hacer bien, porque tú no quieres traer seres humanos al mundo con mayor frustración, tú sabes, de reproducir problemas sociales. Entonces mi Claro. mamá siempre me hablaba mucho de eso, como que no, eso hay que quererlo, por eso hay que planificarse, por eso hay que entender lo que uno está haciendo, no sé qué. Y bueno, yo decía, conchale, pero esa es la única posición que no impone. Entonces voy a esta marcha y me hace sentido porque conecto lo que absorbo del internet con lo que tengo de la casa, con lo que no tuve en el colegio, pero también veo a mujeres diciendo cosas que a mí me hacen sentido, porque también pienso, wow, y las niñas y mujeres, o sea, yo tenía normalizado el acoso. Para mí, yo ni siquiera recuerdo la primera vez que a mí me acosaron, porque para mí yo llegué al mundo y ya me estaban acosando. Y después yo llegué a un espacio donde por primera vez me dijeron que eso no está bien y que por eso me hace sentir incómodo y porque es un problema. Entonces yo me sentí muy acogida y yo iba, los primeros 3 años, yo iba a marcha sola, yo no iba en comunidad, yo no participaba en la organización, nada, yo iba porque iba para allá.
Entonces, ahí empecé yendo a marchas y bueno, entré por los derechos de la mujer y la niña, pero terminé yendo por la corrupción, pero terminé quedándome por la política. Entonces, así fue. Tú dijiste que te hablaron del sexo como para meterte miedo, De la sexualidad en general, de la no solamente sexualidad. del sexo. Porque la Exacto. sexualidad es como este tema que permea tu vida, que va más allá del coito, Pero sino tú lo pusiste porque fuiste a escuela católica, pero yo toda mi vida fui a escuela católica. Y no sé, o sea, yo tuve la oportunidad de hacer 2 años en Estados Unidos, los últimos años de bachillerato. Y yo no sé si fue en la transición, porque en Estados Unidos sí me dieron. O sea, eso es lo que no me acuerdo, si también me lo dieron en República Dominicana o solamente fue en Estados Unidos, pero yo me claro, varía acuerdo que yo. muchísimo. Varía Pero yo. muchísimo. Porque el tema es que como la educación sexual integral no está por mandato incluida en el currículum, el currículum escolar, no está en la ley tampoco, porque la ley del 97, del año que yo nací, no tiene nada de eso. Esa educación sexual integral va a depender muchísimo de quien dirige el centro y de la visión que tiene la persona que dirige el centro. Y como hay personas católicas que quieren fomentar el oscurantismo con la sexualidad, hay otras personas católicas que para nada, que enseña mejor que cualquier otro lugar. Pero todavía depende de una buena voluntad de un director, un rector o de una visión particular de una sola persona, no una visión de país, una visión de Estado que garantice y se fiscalice que eso es lo que se está enseñando. Entonces, en mi caso, a mí me enseñaron, ahí sí, las partes del cuerpo, no sé qué, cuando no iban a hablar de la menstruación sacaban a los muchachos del curso, porque eso son cosas de mujeres. Entiendo que deben haber espacios donde solo podemos hablar nosotras por un tema de nuestro cuerpo, pero también entiendo que los hombres tienen que tener conocimiento sobre el ciclo menstrual femenino, sean heterosexuales o no, eso es educación para la vida, eso es importante saberlo. Claro. Entonces te crían con esta cosa de que la menstruación es sucia y no sé qué, nada que ver. Entonces yo no corrí con esa suerte. En ninguno de los dos centros educativos donde yo estudié había esa visión. Y sí, cuando hablaban de la sexualidad y del sexo específicamente, era una visión muy estereotipada. Yo recuerdo que había un cura que decía que las mujeres dan sexo para conseguir amor y que los hombres dan amor para conseguir sexo. Y yo, pero que eso no tiene nada que ver, o sea, entiende, como toda cosa que yo no entendía, pero lo que quiero decir es que no, claro, obviamente hay otros centros que sí tienen esa visión y que se enseñaron otras cosas. Un comentario que tú hiciste, no me acuerdo si fue en alguna entrevista o fue en el podcast de ustedes. Tú hablaste que tú crees que debemos estar criados en alguna orientación, en alguna creencia. Si mal no recuerdo, no sé si te recuerdas de esa. No sé, de esa- no recuerdo. ¿En alguna creencia como religiosa? Sí, que no necesariamente tenía que ser católica, pero que tú ves en positivo ser criado en alguna creencia católica, o sea, tener algún ¿cómo se dice? Como se me fue la palabra ahora. Bueno, tal vez, si no te acuerdas no importa, está bien, seguimos. Está bien. No, yo no recuerdo haber dicho. Lo que yo sí creo es que nosotros tenemos que ver la educación más allá de las ciencias duras, o sea, matemática, español, química, o sea, hay una educación espiritual que no necesariamente es religiosa, sino espiritual. Yo sí pienso que nosotros tenemos que aprender sobre todas las religiones. Yo aprecio eso, que yo en cuarto de bachillerato sí tuve un profesor que se preocupó porque aprendiéramos de todas las religiones que existen, de todas las formas de vivir la espiritualidad. Ahí yo aprendí sobre el budismo, hinduismo, que me hace mucho sentido, me gusta mucho. No lo practico, pero me gusta mucho. Yo pienso que la escuela es el espacio donde tú conoces el menú. Este es el menú. Hay cristianismo, hay catolicismo, hay hinduismo, hay budismo. Obviamente el cristianismo, el catolicismo, el judaísmo son religiones, pero las otras son básicamente formas de ver la vida, no tienen un contexto, son laicas, no tienen un contexto como eclesial o religioso. Y yo sí pienso que es importante que la gente sepa todo eso, porque primero es algo de cultura, o sea, el mundo entero, históricamente, ancestralmente, siempre hemos buscado algo en que creer. Entonces, yo creo que es importante que la gente crezca y sepa eso desde la escuela para que tome decisiones informadas también, porque la espiritualidad es algo muy importante en la vida. Ok, claro. ¿Tú eres creyente? ¿Tú Yo tienes soy alguna religión? culturalmente católica. ¿Cómo fue? ¿Tú eres? Culturalmente católica. Yo fui Ok. criada en el catolicismo, pero hoy en día no lo practico. No.
no, creo que tengo una relación muy espiritual de una forma muy mía, pero sí he ido a misa, pero por ejemplo también he ido a encuentros budistas, y todos me parecen igual de interesantes e igual de respetables. Porque, por ejemplo, mi último año en el high school en Estados Unidos, en una escuela católica, que era dirigida por padres, a nosotros nos llevaron a todas las iglesias que habían cerca, de todas las religiones. Y Excelente. asistimos a una misa de todas las religiones que había. Era pequeña la ciudad donde yo vivía, tampoco era que había de que 1 millón, pero fuimos como a 5 o 6 iglesias de diferentes religiones a ver lo que era a ver más o menos lo que era cómo era su creencia y la diferencia entre el catolicismo y lo que ellos creían. Pero Y está sí, súper me parece súper, claro. Y es súper bueno. Entonces, claro, Porque también, Gregorio, eso te enseña sobre tolerancia. Cuando a ti te dicen que cuando tú creces pensando que tu educación es la única, no es. estamos mal. Tu religión no es la única. Claro. Entonces tú sales de la universidad, entras a trabajar en tu primer ¿Cómo trabajo. trabajas? Mi ¿Qué primer tal? trabajo fue siendo recepcionista en esa empresa. Yo Ok, había aplicado a una pasantía en esa empresa para salir de la universidad. Yo empecé a trabajar como 8 meses antes de acabar la universidad. ok. Entonces me llaman de recursos humanos y me dijeron, mira, todavía no tenemos espacio para la pasantía, pero tenemos esta licencia de esta persona que es recepcionista por 2 meses, si tú la quieres tomar. Y yo, claro que sí, porque estaba loca por hacer algo con mi vida. Y bueno, en lo que estudio y soy recepcionista, yo aprendí tanto en esos 2 meses de ser recepcionista. De verdad, o sea, primero tú eres como la cara de la empresa cuando la gente llega, es una empresa grande, es una multinacional, lo primero que ves a ti, eso va a setear el tono, ¿Te importa decir el nombre? se llama Shad Logistics. Ah, ok. Es una de las empresas más viejas de importación y exportación de República Dominicana. Entonces, cuando tú llegas y tú eres recepcionista, como que tú eres, la forma en la que tú recibes a la persona que llega va a dejar el tono de toda la visita. Entonces yo todos los días recibía personas que iban a entrevistas de trabajo, personas por clientes potenciales, incluso manejo de conflictos, porque había personas que llegaban por un mal servicio que ocurrió con un contratista. Y luego de que pasaron los 2 meses de licencia, de cubrir la licencia, me fijaron en el departamento de logística. Hice la pasantía y yo trabajaba con la ventanilla única de permisos de importación. O sea, yo trabajaba con todos los permisos que tú tienes que tramitar para importar ciertos productos a República Dominicana. Y bueno, ahí obviamente entendí todo el mundo de las aduanas, porque una cosa es verlo en la universidad y otra cosa es ejercerlo en tu trabajo. Empecé a ver los estragos de la corrupción dentro de las instituciones públicas, como lo manejo, el tigueraje. Entonces ahí tú te das cuenta que no solamente tenemos un problema de clase política corrupta, sino también de una sociedad que tiene una tolerancia y que celebra y aplaude la corrupción, por más pequeña que sea. Pero también me di cuenta que somos un país, o sea, confirmé ahí también que somos un país de mano de obra muy precarizada, porque una persona que es aduanera, que gana 7,000 pesos al mes o la quincena, va a buscar una forma, si no tiene mucha integridad, de aumentar ese sueldo a como de lugar. Y si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no lo hago? Entonces, yo trato como que mientras más yo crezco y me desenvuelvo en el mundo, yo juzgo menos y entiendo más. Porque a veces yo hablo de este tema y es como tú lo estás justificando. No, yo lo estoy entendiendo. Yo no estoy diciendo que si yo tuviera ahí, yo haría lo mismo, pero es parte de entender que de verdad Eso no lo sabemos. Claro, o sea, como que porque hay que ser, esas personas tienen una necesidad que tienen que cubrir. que yo nunca Muchos de viví, ellos no. Exacto. Nosotros que yo no nunca hemos viví. vivido eso. O sea, yo cuando, por ejemplo, yo estoy aspirando a la diputación de un territorio súper, hiper, mega desigual y clientelar, donde el voto más caro es el voto de la persona pobre. ¿Por qué? No porque cuando en esos 4 años va a recibir una representación y una mejora de su calidad de vida, sino porque se le compra el día de las elecciones. Entonces, hay que tener mucha delicadeza para mí, para hablar del clientelismo, porque yo no puedo hablar de algo que yo nunca he vivido. O sea, yo nunca he pasado hambre, yo todos los días sé que voy a comer y tengo 25 años sabiendo que voy a comer. Yo nunca me he visto en una necesidad de un familiar enfermo que no sé lo que voy a hacer. Y también tuve un privilegio de muy buena educación. Entonces,
No estoy justificando, al final la gente coge el dinero y vota por quien quiera porque el voto es secreto. Pero sí hay que entender la complejidad sobre la cual se opera la República Dominicana. Entonces yo entro a este trabajo y empiezo a ver estas cosas. Y también otra cosa que me pasó en ese trabajo es que confirmé que el trabajo de oficina no es para mí. Yo me sentía súper encasillada, me estaba volviendo loca, o sea, sentía que el día pasaba súper lento. Te voy a decir, yo estaba aquí, cuando estaba esperando, me puse unos reels ahí y me salió uno que dice, le preguntaron a uno de mis escritores favoritos si él pensaba que las multinacionales buscaban personas creativas. Y él dice que sí, pero las colocan en posiciones erradas. Como todo está estructurado en estas multinacionales, en estas grandes empresas, de que tú tienes que empezar, o sea, al menos que tú seas una persona fuera de este mundo, y si tú eres fuera de este mundo, porque te va a emplear. Pero las personas creativas que no tienen ese capital o tienen que empezar desde el fondo. Y todas estas empresas multinacionales, las personas creativas, las matan, porque lo que quieren es una persona que sepa el sistema y que lo continúe. No quiere nadie, ahí abajo tú no quieres a nadie que sea creativo. Quieres gente creativa en las altas posiciones. Y eso para la gente yo me considero un poco creativo también. Para nosotros, yo estoy vuelto loco y sin idea. Yo lo que pasa es, por una decisión de vida, estoy en un trabajo de oficina. Pero contando los minutos. O sea, Exactamente, yo me sentía súper encasillada, entonces yo dije, cónchale, o sea, esto no es para mí. Obviamente yo tengo 20 años, evidentemente yo no voy a encontrar el trabajo de mi sueño a los 20 años, ni colpicharlo. Entonces agarro y voy a una psicóloga, porque me recuerdo que, oye, me fue una cosa muy loca. O sea, yo estaba bien en ese trabajo hasta el día que me gradué. Al otro día de graduación, me dio un bajón y yo dije, no puede ser. No puede ser, yo tengo el trabajo incorrecto, yo me voy a morir aquí, encasillada y no sé qué. Esto parece un trabajo de la revolución después de la caída del muro de Berlín. No puedo, es una crisis. Y voy a una psicóloga y le digo a la psicóloga, no sé qué, y la psicóloga me dice, Nicole, pero déjalo. Tú no vas a dejar de comer si tú dejas ese trabajo. No, ¿cómo yo voy a dejar ese trabajo? Mi papá vino de la pobreza, luchando, y ¿cómo yo voy a dejar eso? No sé qué. Bueno, y obviamente cuando tú vas a terapia, tú descubres un sinnúmero de cosas sobre ti. Entonces, lo que hice fue que agradezco tanto, tanto, tanto ese departamento. Mira, ese departamento de logística estaba dirigido por mujeres y eran dos tipas. O sea, yo dije, yo quiero ser como esas mujeres. O sea, mis dos jefas eran dos mujeres. O sea, lideresas, resuelve problemas, con carácter, que no toleraban comentario indebido, o sea, de todo. Yo decía, yo veía un liderazgo con ellas que yo sí quería hacer. Entonces, yo buscando formas de ser más creativa dentro de ese espacio de 8 a 5, que es muy difícil, una oficina que ni siquiera tenía ventana, para mí si no tiene ventana, como que no, te voy, necesito ventana. Yo le digo a mi jefa, yo quiero proponer, porque como te dije, yo venía del ecologismo en el colegio, y otra cosa que no mencioné es que en la universidad yo estudié la concentración, y te deja concentrarte, yo hice marketing digital, entonces me fui mucho por lo creativo también. Entonces, mientras yo dije, cónchale, si yo de 8 a 5 puedo hacer algo que dentro de esas funciones, porque también como eran tareas súper mecánicas, yo terminaba todo rapidísimo, yo puedo hacer para sentirme como que estoy aportando algo, como que dicen, yo no estoy aportando nada, ni me están aportando a mí, más allá de mi sueldo mensual. Pues yo fundo el departamento de ecologística, el departamento se llamaba logística, yo le puse ecologística, y ahí lo fundé con 2 o 3 compañeros que también interesaba el ecologismo y me permitían dar charlas de ecologismo al departamento como de 70 personas, que ahora yo pienso en esto y es como una locura, porque yo tenía 20 años, empezamos a trabajar los miércoles 1 hora más tarde, porque de 8 a 5 de 8 a 9 era la hora de ecologística, y explicaba el impacto del plástico, el medio ambiente, las legislaciones, toda la cosa, tanto así que cuando yo volví el otro día, hace como 2 años para allá, a mí me vocearon medio ambiente, me decían medio ambiente en el trabajo. A mí me encantaba ese tema y yo también obviamente metía mi agenda feminista por ahí y como que me sentía bien con eso y logramos muchas cosas, logramos que se empezara a reciclar el papel de la oficina, que se imprimiera menos, que las personas rechazaran los vasitos de plástico de la máquina de café, que llevaran su pote, su taza, que usaran cepillo de bambú, muchísimas cosas y fue increíble, a mí me sabes encantó. que a pesar de, yo también cuando salí de la Pucamaima, no fue mi primer trabajo, pero yo acepté un trabajo en Cemex Dominicana.
Y yo duré 4 años en Cemex, porque yo no estaba en una oficina. Yo fui yo he tenido mucha suerte en mi vida. Y esa fue uno de los momentos. Y eso que tú hiciste es parte de lo que son las multinacionales. O sea, ellos te instalan un chip. Yo dejé de trabajar en Cemex en el 2016. Y, por ejemplo, a mí me instalaron un chip de seguridad y de seguridad del trabajo. Que yo no cambio, o sea, para yo poner un clavo en mi casa, yo me pongo lente. O sea, yo ni eso me atrevo a hacer. Y eso, Sí. y tú, obviamente, para ellos, lo que tú estabas haciendo era lo que yo necesitaba. Y eso Sí, tú le era resolviste un seguridad problema. también. Era Sí, seguridad. claro. Y por ejemplo, nosotros hacíamos los cumpleaños de todo el mundo, del departamento completo, y ya dejamos de usar phone. O sea, y yo me sentía bien con eso. Y también sentía que la gente se sentía bien porque estábamos hablando de otras Claro, claro. cosas. Y lo que más me gustaba a mí era la hora de almuerzo. O sea, sentarme en una mesa larga con todo el departamento y contraponer ideas. Yo soy necia, a mí me gusta como catalizar las discusiones. Y Ya. pues hablamos todos los temas feministas, temas del derecho del hombre, de la mujer, o cómo el feminismo opera, cómo el feminismo de verdad es una herramienta para mejorar la masculinidad y la vida del hombre, todo eso lo hablamos ahí. Y bueno, yo resulta que mientras hacía eso, también en la tarde se intensificó el activismo, porque yo necesitaba hacer algo fuera de ahí que me motivara. Entonces yo fundé un espacio que se llamaba La Tertulia Moderna con una amiga, que eran tertulias, o sea, grupos de personas que se reunían a hablar sobre un tema, publicábamos el flyer en las redes sociales y la idea era que fuera gente que no se conociera, porque yo quería también como ampliar mi círculo y conocer gente nueva. Y ahí hicimos tertulias sobre redes sociales, sobre maternidad, o sea, ¿qué hace uno hablando de maternidad a los 21 años? Increíble, pero bueno, sobre cómo problematizando y Pero politizando. esto tú lo comenzaste estando en la universidad o después de haber salido. No, después de que salí de la universidad, porque tenía tanto espacio libre, porque ya no tenía clase después del trabajo también. Ya. Y bueno, entonces fundamos la tertulia y los encuentros y empezamos a hablar de moda sostenible. Hicimos una fiesta de intercambio de ropa con mujeres, porque entendemos que había que hablar con las mujeres sobre esa forma de consumir, esa forma de vivir, que tú sientes que lo que tú vales es lo que tú tienes puesto. Y hablamos todo eso. Y a partir de la ¿No ha venido a tertulia, Europa? no, bueno, sí, fui a Londres hace un año, estaba en Inglaterra hace un año. No, Es el Londres no es único tan lugar de lejos. Europa que he ido. Y ellos dicen que no son europeos, y ya tú sabes, es un problema. Exacto. Ellas no son Eh, europeas. entonces, nada, te digo, como que siempre en mi vida, si yo miro hacia atrás, como todo es como una cosa de inquietud, o sea, curiosidad, acción, curiosidad, acción, curiosidad, acción. Entonces me meto en el ecologismo y sigo en el ecologismo y ahí conozco a Altair Rodríguez con el compostaje en la pandemia y empiezo a compostar. Ya yo separaba la cosa en la casa, pero no compostaba. Y me enamoré del compostaje. Entonces ahí conozco la campaña de José Horacio, porque ellos lanzan una cosa juntos. O sea, yo conocí a José Horacio en la Plaza de la Bandera, pero yo honestamente no le hice mucho caso, pues yo dije, ese tipo no va a ganar, adiós. O sea, así, a ese nivel. Pero yo tenía muy claro que yo quería ir a la política. Lo que pasa es que yo veía que yo iba a ir a la política cuando yo tuviera 50 años, 2 hijos, ya hubiese hecho dinero fuera de la política y no sé qué. Bueno, tengo 25 años, entré a la política a los 22, no la he dejado y ahora voy a ser candidata. Ya. Entonces, muchas cosas han cambiado. Claro. Entonces, tú conoces a la familia Rodríguez. A todas y a todo y el todo. Sí. Y o sea, con esto del compostaje, pero esto fue en el medio de la pandemia. Ajá, 2020. Y ellos o sea, se reunían para hacer compostaje, le permitían eso. No, pero Pero había ya, y ya él había sido electo, ya le había sido electo cuando tú lo No, conociste. ellos empezaron a lanzar la campaña junto de compostaje como creo que fue abril, mayo, algo así antes de las elecciones que fueron en julio en ese momento por el COVID. Ah, sí, verdad. Ya, ok. Está Uh-huh. bien. Y entonces, ¿cómo tú conectas con José Horacio para formar parte de su gabinete? Bueno, ¿cómo conecto con José Lazo en general? Fue Miguel Alejandro, que me dijo, tú tienes que ser voluntaria de la campaña, tú tienes que ser voluntaria de la campaña. Y yo, ay, que yo no tengo tiempo, no hay que quedar. Pero ¿cuál Miguel Alejandro? Miguel Alejandro Martínez Morel, nuestro candidato a regidor de Opción Democrática, No me que es un acuerdo. bombero, activista, empedernido, una persona súper, ese es un ciudadano de verdad, o sea, un tipo, Probablemente lo he visto 1 millón de veces y no me acuerdo bueno, la lo has cara de él. visto un millón de veces, porque fue el articulador por excelencia de todos los voluntarios que hay en la campaña Claro. de José Lázaro. Ya. Y Ya bueno, sé quién es. cuando José Lacio gana, yo estoy trabajando en una agencia publicitaria, yo me moví de la agencia de aduanal para una agencia publicitaria.
Ahí obviamente conocí Dejaste otro. la lógica, dejaste la lógica por la creatividad. Exacto, entonces ahí me moví obviamente a otro mundo y conocí gente nueva y tuve clientes diversos y fue interesantísimo. Y bueno, ¿Y qué tú ahí hacías dentro de esa área? primero yo era creadora de contenido y manejaba las comunidades digitales, o sea, community manager, las dos cosas al mismo tiempo. Era una pera porque eran 5 cuentas de 5 Ok, temas diferentes. O sea que yo ok. aprendí mucho sobre manejo de tiempo, uso de tiempo, de todo eso. Y después fui ejecutiva, me ascendieron a ejecutiva de cuentas, que era como el puente entre el cliente y la agencia, la que hacía las propuestas Sí, sí. creativas y eso. Ok, Entonces, estando en la agencia, me ganó una beca porque apliqué a una maestría en Argentina, a una especialización en políticas públicas con enfoque de género. Y digo, bueno, me voy para Argentina porque me voy. Bueno, pero nunca me fui porque por la pandemia dejaron la especialización virtual, pero yo quería un trabajo un poco más, que me cargara menos horas de tiempo porque de la agencia tú sales tardísimo, 6, 7, 8 de la noche. Eh, Porque yo quería estudiar, yo quería concentrarme en estudiar, pero sin dejar de percibir, aunque sea un salario, para poder mantenerme, porque yo tengo responsabilidades económicas también. claro. Entonces, José Horacio me gana, yo fui voluntaria, y me dice, como Franiel me dice, mira, nosotros necesitamos, eso fue en el campamento de las 3 causales. Yo sentada ahí quejándome de mi día de agencia, que me tenía cansada ya porque era demasiado trabajo. Y además sentía que a veces era como muy banal, como que, wow, tanto trabajo para un post en redes sociales, como yo puedo hacer un artículo en el periódico de esto. Claro. Eh, entonces, le digo, Fran, estoy cansada de mi trabajo, no sé qué. Y me dice, bueno, pero nosotros estamos buscando a alguien hace mucho, tú lo sabes. Y yo decía que yo no podía ir a trabajar para allá porque yo fui voluntaria, entonces yo voy a estar confirmando esa teoría de que uno nada más apoya a los candidatos porque uno quiere un trabajo y que no, y que no, y que no. Entonces, recuerdo, para el que no lo sabe, en la Cámara de Diputados casi no hay presupuesto para el equipo del diputado, de la diputada. Entonces, no muchos, una cantidad muy reducida, dígase, Faride, de los legisladores que toman el barrilito lo usan para tener un buen equipo, porque la Cámara no se lo garantiza a los diputados. Y otra persona, como José Horacio, que no cogen el barrilito, contratan a la persona con ese sueldo que estaba ahí. Y lo voy a decir, yo ganaba 20,000 pesos. Pero entendiendo que yo podía tener otras picotas o otros trabajos al mismo tiempo para poder aguantar vivir con 20,000 pesos al mes. Claro. Entonces yo le dije que sí, iba con mi papá diciéndome, yo no puedo creer que tú no vas con un trabajo que te va a pagar 20,000 pesos por creer que tú vas a hacer una corrupta. O sea, yo no puedo creer que tú estás haciendo eso. Obviamente, desde que ganamos las elecciones, como que a las 2 semanas ya estábamos hablando de quiénes van a ser candidatos, cómo lo vamos a hacer, y yo decidí que yo iba a ser candidata a regidora de Santo Domingo Oeste. Y me acuerdo José Horacio Pero y Miguel, esto fue en el 2020. 2020, agosto de 2020, que ya estábamos hablando de cómo nos íbamos a preparar para ir a las próximas elecciones. Hace 3 años ya, wow. Entonces José Horacio y Miguel Alejandro me dicen, no, yo te veo a ti perfil de legisladora, no de legisladora de la ciudad. Yo no soy tan apasionada de la ciudad como del urbanismo y todo eso, como lo soy de lo ideológico que pasa en el Congreso. Y además Claro. lo que estoy estudiando en la especialización, política pública y legislación con enfoque de género. Bueno, pues nada. Entonces yo digo, bueno, pues también yo voy a ser candidata a diputada. Entonces me empiezo a preparar porque obviamente dije, Dios mío, yo no sé nada. Obviamente yo sé, en ese momento sabía más que lo que sabe el promedio de la gente que ocupa una curula ahí, pero uno no va a hacer lo mismo que ya está, sino a mejorar, y todavía estoy en constante aprendizaje. Y nada, Claro. decido entrar a la Cámara de Diputados, no solamente porque obviamente me apasionaba entender el trabajo legislativo desde dentro, sino para dar apoyo en lo que se necesitaba de la candidatura de José Horacio. Digo, la candidatura no, el ejercicio de José Horacio como diputado. Porque tú Claro. puedes hacer un muy buen trabajo, pero si tú no sabes cómo comunicarlo y que llegue, no necesariamente la gente lo va a saber. Entonces, ese fue mi trabajo por casi 2 años. Todo lo que tú podías ver que se hacía y no se hacía, éramos Franiel, Genao y yo ahí como metiendo mano, poniéndonos creativos, con pocos recursos, pero con mucha creatividad. Y obviamente eso me gustaba porque también trascendía de la vida online, que era lo que yo nada más hacía en la agencia, que era una agencia digital. Yo organizaba encuentros también presenciales sobre diversos temas, sobre el cambio climático, con la diputación. Entonces, a mí yo me di cuenta que la política era lo mío. O sea, a mí me encanta. Yo soy extrovertida, o sea que yo recargo energía cuando estoy con gente.
Entonces como que yo no podía parar, o sea, yo no podía poner el límite, yo no puedo poner, o sea, a mí me gusta poner el límite porque me gusta todo el tiempo estar activa. Tú hablaste de la Marcha Verde. ¿Tú te Sí, yo acuerdas soy dónde? Nico Verde. Eh, se me fue la idea, pero mucha gente y tú lo mencionaste ahora sí ya me acordé. Tú mencionaste ahora, tú apoyaste a José Horacio y después dijiste, no quiero formar parte de su gabinete porque eso se vería, en tus ojos, se vería como algo mal. A muchas de las personas de la Marcha Verde lo han acusado por aceptar cargos políticos. A mi entender, y esto es una opinión propia, hola, eso es lo que yo quiero. Esa persona, el 90, tal vez no tanto, el 80% de las personas que tuvo la Marcha Verde fue por un buen, o sea, fueron genuinamente. O sea, Sí, y eso significa que esas personas son las personas que yo quiero que estén gobernando mi país. claro. ¿Tú te acuerdas dónde tú estabas el 17 de febrero del 2020? ¿O tú te El acuerdas qué 16. pasó ese día? Bueno, yo me levanté ese día, raramente me levanté tarde para ir a votar, que yo siempre me levanto tempranísimo. Pero me cogió el sueño y cuando yo me levanté, ya el mundo había explotado. O sea, eran las 11 de la mañana y ya las elecciones se habían Ah, no, cancelado. pues no, ya tú estabas tarde. No, pero fue Ya horrible. habían, Fue como ya. abrumador, porque yo me levanté para votar y de repente yo veo mi celular explotado, todas las redes sociales explotadas, y yo, ¿y qué es lo que está pasando? De verdad yo sentí como que era el fin del mundo. Yo no pensé en mi vida que a mí me iba a tocar vivir una cancelación de elecciones. O sea, yo tenía eso muy lejos, muy lejos. Y fue como, ok. Y Tú, tú, te has sentado a ponerlo en contexto ese punto, ese momento. sí, ¿no? ¿Qué tipo de contexto? O sea, lo que pudo haber pasado si no se cancelaba y lo que pasó porque se canceló. Uf, lo O que pudo sea, haber porque pasado. así mismo como tú te levantaste, que tú nunca pensaste que eso iba a pasar, yo nunca pensé que eso iba a pasar. Inclusive, bueno, déjame no ponerte no condicionar tu respuesta. Mira, yo no he pensado, es la primera vez que me pongo a pensar que hubiese pasado. Antes de seguir, para quien no está oyendo y no sabe qué pasó el 17 de febrero del 2020 en República Dominicana, se cancelaron unas elecciones en la época democrática del país. O sea, por un error del funcionamiento de las máquinas de los escáneres que iban a leer las boletas de Del las voto elecciones, electrónico. del voto electrónico, exacto. Bueno, un error sistemático, porque, o sea, continuamente se decidió, porque son decisiones, no auditar los equipos, continuamente, en más de una ocasión, se decidió que eso no se iba a hacer. Ya veníamos de unas primarias internas de un partido donde algún candidato había acusado de que el sistema no funcionaba bien. Todavía creo que en nuestra mente eso siempre va a ser un tema de teoría de conspiración, porque lamentablemente a casi 4 años de esto no tenemos una respuesta definitiva de qué fue lo que pasó y por qué sucedió de esa manera. La verdad es que yo no he puesto a pensar qué hubiese pasado, sí. Sin embargo, yo me atrevo a pensar que el desenlace no iba a ser distinto, porque ya era demasiado burda la cantidad de dinero que el partido de turno, o sea, había invertido en un candidato que ha sido el que peor le ha ido en la historia de su fundación del partido. Pero esa cantidad de dinero fue después de esas No, elecciones. empezó de antes, empezó de antes. Empezó, pero la intensidad fue después de. Sí, fue después de. Yo, en mi opinión, yo creo que el PLD hubiese continuado. O tal vez no con la presidencia, pero hubiese tenido una mayoría legislativa. Ah, pues Y, probablemente. Pero en la presidencia yo creo que no. Yo creo que era inevitable ya. Que ya era un nivel de hartazgo demasiado grande. Venían pasando muchas otras cosas, por ejemplo, el espionaje a Miriam Germán, a la magistrada, a los periodistas. pero Entonces, el yo creo espionaje que fue muchísimo antes. sí, 2018. Pero creo que la Marcha Verde también contribuyó La marcha verde, bueno, sí. en setear ese clima de cuestionamiento hacia esa gestión y este partido que tenía básicamente 20 años en el poder. O sea que yo creo que no. Pero sí creo que Yo, pudo haber ganado una mayoría más grande en otros, aunque no le fue mal en el 2020, como sea. Pero
tú sabes que yo decido irme de República Dominicana, era porque en el 2016, en las elecciones del 2016, me dio asco que tantas personas todavía tantas personas, porque según las elecciones, Danilo sacó un 57%. Ajá. Me dio asco que tantas personas todavía creyeran en el PLD en el 2016. O sea, y eso apuró mi decisión. Yo en el 2016, antes de las elecciones ya yo estaba buscando para salir, para hacer una maestría, y en el 2016 ya yo dije, no aguanto un día más aquí, y recogí mi cosa y adiós te dije. Nunca pensé o sea, yo no pensé que en el 2020 se iba a salir del PLD. O sea, nunca pasó por mi mente hasta que vi que se cancelaron las elecciones. Yo creo que ese fue como el tipping point de que el PLD... Para mí fue un acelerador de mis aspiraciones hacia la política también. Yeah. Okay. Qué bien. ¿Qué más? Hablas mucho del feminismo y voy a colocar aquí un pensamiento que no sé si es una conspiración, como tú le quieras poner. ¿Es una lucha por derechos o por poderes? Bueno, al final del día, ¿dónde se dibuja la línea? Porque el derecho básicamente es poder también. O sea, yo gozar y vivir en una sociedad de pleno derecho implica que yo tengo un poder, a veces un poder tan simple como decidir sobre mi propia vida y a veces un poder tan complejo como cómo vivir la maternidad en un país donde a los 3 meses, cuando tu hijo no puede ni siquiera llorar si tiene cólico, tú tienes que dejarlo en una guardería o pagarle a una persona para que lo cuide. Entonces, el feminismo, me gusta definirlo, hay una definición muy buena que es la idea radical de que las mujeres somos personas. O sea, es eso, las mujeres somos personas y eso implica que necesitamos derechos, que necesitamos vivir en condiciones de igualdad. Y me gusta mucho hablar de esto porque, a ver, igualdad, o sea, ya ahorita problematizamos un poco el tema de la masculinidad y cómo está socialmente construida, al igual que la feminidad. No es igual, Nicole, a otra mujer en República Dominicana, como tampoco es igual, Nicole, a otra mujer en Corea, como no, tampoco los dos hombres dominicanos son iguales. No se trata de parecer todos cortados con la misma tijera y en un molde, sino que esas diferencias de personalidades, de contextos, de clase, de raza, de todo, no pueden traducirse en la desigualdad social y económica que tenemos hoy, que es gravísima. Es muy obvio, las mujeres somos el rostro de la pobreza en el mundo, pero en República Dominicana también. Eso nos hace mucho mayormente susceptibles al cambio climático porque vivimos en hogares precarizados. Las mujeres viven en hogares precarizados, son las que viven al lado de la cañada, la madre soltera que desde que se sube el río se lleva a la casa, por ejemplo. Somos también las que optamos por trabajos informales y es una decisión que nos vemos como forzadas a tomar porque si yo me empleo en un salón, por ejemplo, yo fui una persona que solo llegué al bachillerato o quizás no lo terminé, y yo me empleo en un salón de 8 a 5, yo estoy lejos de mi muchacho y aquí solamente hay muy pocos sitios donde tú puedes dejar a tu niño de los 0 a los 5 años antes de la escuela. Entonces yo prefiero poner un puesto de jugo de China en la esquina con empanada, donde yo puedo mantener a mi muchacho a la vista, pero también puedo percibir ingresos. Eso significa que yo no tengo seguridad social, que yo no tengo vacaciones, que yo no tengo hora de almuerzo, que yo no disfruto de un salario mínimo. Entonces, todo eso es una complejidad social y económica muy fuerte. Y principalmente en República Dominicana, donde también todavía tenemos niñas que se casan. O sea, gracias a José Horacio ya tenemos una legislación que te dice tú no puedes casarte con una niña. Pero las uniones de hecho existen y son muy comunes. República Dominicana también es un lugar de tráfico y destino de trata de mujeres y de niñas. O sea, aquí hay incluso sindicatos de camioneros organizados para transportar ese tipo de trata de niñas. Entonces, esa complejidad, eso es lo que el feminismo busca, no solamente entender, sino buscar una respuesta. Y las ha dado, hemos mejorado muchísimo. Gracias al feminismo tenemos una ley de violencia intrafamiliar
Gracias al feminismo tenemos pisos y topes en la participación política femenina. Gracias al feminismo nosotros entendemos que los seres humanos antes de ser trabajadores son seres humanos y por eso hablamos de licencia de paternidad, por eso hablamos de licencia de maternidad. Y gracias al feminismo muchas mujeres, y me incluyo, hemos encontrado una forma de vivir en la que nos aceptamos a nosotras mismas. Porque yo soy una mujer que desafía muchísimo la norma todos los días. Y de no haber encontrado una forma de ver el mundo que me diga como tú eres es válido porque es como tú eres y tú no tienes que ser de otra forma, es muy importante. Gracias al feminismo también nosotros podemos tener relación afectiva mucho más sana. O sea, yo cuando tengo una pareja, yo no veo al hombre como un banco del que me tiene que suplir mis necesidades, ni económicas ni emocionales. Entonces, es tan importante eso y es tan importante educar en igualdad y eso es algo que la República Dominicana tiene una deuda enorme en ese aspecto y por eso somos el rostro, el país con las tasas más alarmantes de feminicidio, o sea, cada 48 horas aquí matan a una mujer. Ahora, y es necesario, o sea, porque la tendencia a nivel mundial es afeminar el hombre. El hombre, o sea... ¿Qué significa eso? Si tú te pones a ver y ve todo lo que es tendencia, es que el hombre empiece a usar falda, es que el hombre empiece a usar zapatos altos, ya eso es una moda, ya eso es algo que es normal, que el hombre se ponga pintalabios, que el hombre use maquillaje, cuando es algo generalmente sí, pues, en esta cultura occidental es algo más femenino. A diferencia de Corea del Sur, donde el hombre sí usa pintalabio y sí usa polvo. Sí, pero o sea, eso es un tema cultural, o sea, no me puede... Y son culturas completamente diferentes. Nosotros nunca vamos a llegar a ser, por ejemplo, lo que es China, ni como cultura, porque la cultura latinoamericana es muy diferente a lo que es la cultura asiática. Asiática, exacto. Entonces, lo que están es tratando de llevar al hombre a que sea más femenino. ¿Quiénes son esas personas que están haciendo eso? Fíjate, no es la persona, fíjate en todo. Fíjate, Bad Bunny sale con falda. Tú ves a estos grandes influencers de la sociedad, que no son los influencers que yo quisiera para mi hijo, pero es lo que tenemos, y es normalizando eso. Pero, ¿te preocupa que tu hijo vea hombres con falda? No. Una pregunta, ¿tú escuchabas a Café Tacuba? Claro. ¿Tú te acuerdas cómo se viste su vocalista? Sí. ¿Tú te acuerdas cómo se vestía? Pero una cosa es, o sea, porque siempre ha existido. O sea, los romanos usaban falda. Sí, es por eso. Pero no han querido, lo que veo o lo que siento, ¿no? Es que hemos querido tratar de ahora, vamos a afeminar el hombre a su máxima expresión. Vamos a quitarle ciertos rasgos naturales del hombre. O sea, cuando digo, no es que no pueda haber un hombre afeminado, pueden haberlos. Y no es que no existan mujeres que sean con características más fuertes, pero lo normal del hombre no es que sea como de nacimiento, lo normal, no es que venga con esa corriente. No sé si me quiero dejar entender. Bueno, es que hay muchas cosas que son socialmente aprendidas. Por ejemplo, a mí no me quita mucho el sueño el tema de la falda y el hombre, pero a mí sí me gusta la idea, que es lo que estoy viendo hoy en día, que me gusta mucho, que estamos problematizando la masculinidad. Estamos redefiniendo qué es ser masculino para mí, qué te hace sentir hombre, qué te hace no sentirte hombre. Y por ejemplo, me gusta mucho el ejemplo de Kiko el Crazy, que es dominicano. Él usa una falda. Yo tengo un amigo que también es músico, se llama Inca, y usa falda porque sí, porque quiere. Y Inca es heterosexual, y Kiko el Crazy también. Sí. Y bueno, yo no estoy diciendo, no lo estoy diciendo por homosexualidad. No, yo estoy diciendo esto para la audiencia. Entonces, ¿qué pasa con Kiko el Crazy? Que él es exponente del dembow, que es el género más urbano, más de calle, más de barrio, donde el barrio es la arena de autoafirmación del tigre por excelencia.
Tú tienes que ser un tigre y la masculinidad es totalmente performativa, al igual que la feminidad en diferentes aspectos. Y Kiko Crazy en una entrevista dice, wow, yo admiro demasiado a la persona de la comunidad y a las mujeres porque inmediatamente yo me pongo una falda, a mí me tratan pésimo en la calle. Y a mí me encantó eso porque reafirma esta cosa que las feministas han problematizado por años, que es que percibe todo lo femenino como algo malo. O sea, cuando estábamos hablando de lo de la licencia de paternidad, era como, no, porque eso de cuidar, eso lo hacen las mujeres, no sé qué, como que quieren feminizar al hombre. O sea, históricamente los hombres han cuidado y es necesario que cuiden para la sociedad, para ellos mismos, para el hijo, para la hija. Entonces yo pienso que simplemente estamos viviendo en una época que en realidad no es desde ahora, porque por eso te dije el ejemplo de Café Tacuba, finales de los 80, principios de los 90, David Bowie, 70, 80. O sea, estamos viviendo en una época donde yo pienso que estamos siendo más claros con unas reglas que antes estaban difusas, por ejemplo, con el acoso y la violencia sexual. Y estamos aprendiendo a ser más flexibles con las cosas que no nos aportan nada. O sea, esas reglas tan cuadradas de un hombre es esto y el hombre hace esto. Hay hombres que dicen, tú sabes que eso no es para mí. Para mí esto funciona mejor de esta manera. Y yo celebro no solamente eso en el hombre, sino en la mujer, porque históricamente de los últimos 40 años para acá se lo hemos celebrado a las mujeres que se empantalonan, como lo dicen. Es una expresión popular porque se está empantalonando, de verdad. Claro. Entonces yo pienso que nosotros tenemos que entender que la masculinidad no es tan rígida como lo pensábamos y que también los hombres merecen un break de la masculinidad. O sea, es como estar siempre dentro de un papel en una obra de teatro. El hombre tiene que estar pendiente de sentarse de una manera sin cruzar demasiado las piernas, porque si no se va a ver muy femenino, el femenino malo. El hombre tiene que ser guardián de sus muñecas, porque si las mueve demasiado, eso se ve muy femenino y lo femenino es malo. El hombre no puede tener pelo largo, eso lo hemos desafiado, pero todavía, porque si lo tiene muy largo, se ve muy femenino y lo femenino es malo. Entonces yo celebro a los hombres que están redefiniendo su masculinidad y que la están viviendo de una manera que sea. Que Bad Bunny lo haga por rating, bueno, lo va a hacer por rating y ni si le funciona lo va a hacer, yo no puedo controlarlo, pero al final del día una persona que quizá no se veía de esa forma y tenía vergüenza de sí mismo, ve a Bad Bunny y se inspira y dice, cónchale, yo no nací dañado, simplemente yo soy diferente. ¿Y tú te has puesto a pensar más para allá? ¿A Por dónde ejemplo, nos va a llevar? Por naturaleza, las mujeres, o sea, lo digo ya a lo de crear una familia. Por naturaleza, la mujer es atraída por un hombre, o sea, más masculino. Por naturaleza, la mujer no se atrae de un hombre que es afeminado. No es que no exista, puede existir, pero por naturaleza, la mujer. Y eso se ve hasta en los animales. Entonces, tú te imaginas en un mundo donde todos los hombres sean no afeminados, porque tú te fuiste mucho a los aspectos. Yo lo dije, tal vez no me supe explicar. Es más en la parte intrínseca de las cosas, o sea, de que yo no puedo ser tan rudo, pero si tú ves a mi hijo de 2 años, mi hijo de 2 años es tosco, que mi sobrina de 2 años no era tosca. O sea, mi sobrina de 2 años... Yo sí soy tosca, de chiquita. Sí, y eso es normal, o sea, pueden existir las reglas, hay siempre excepciones a las reglas, pero no es lo normal, o sea, no es la regla. Bueno, la verdad es que no estoy de acuerdo en eso, porque ya obviamente eso se ha estudiado muchísimo. O sea, lo que crea tu identidad como feminidad o masculinidad está permeado por muchas cosas, desde el lugar en el que tú naciste en la familia, si la mayor, el del medio, el más chiquito, el contexto social y económico y el contexto de la norma social que se acepta en ese país en el que tú fuiste criada. Y te pongo un ejemplo de Latinoamérica. Por ejemplo, yo estudiaba con argentinas y las argentinas tienen normas que a las mujeres se le permiten allá y que aquí no. Por ejemplo, son mucho más empoderadas sexualmente, son mucho más dueñas de su sexualidad y es visto como algo normal y algo incluso celebrado y algo bueno. Aquí una mujer que se empodera de su sexualidad básicamente le dicen cuero, esa es la palabra. ¿Entiendes? Entonces, muchas de las cosas que nosotros creemos que son la norma, en realidad no lo son, en realidad son socialmente aprendidas, lo cual no quiere decir que están bien o están mal, pero existen. ¿Qué pasa con los estereotipos? Lo que pasa con los estereotipos es que
cuentan solo una parte de la historia y por eso son dañinos y por eso te ponía mi ejemplo. Yo no era el estereotipo de niña en muchísimas cosas. Y yo me acuerdo que eso me hacía sentir diferente y no en el buen sentido, como que yo tenía algún problema, yo no soy dañada. Y no, es que yo soy diferente, pero ¿por qué? Yo fui criada entre hombres, la mayoría de mis primos son hombres y mis amigos relajan muchísimo que yo tengo una energía macha, es verdad. Yo soy una persona con un carácter muy fuerte, usualmente se le asocia eso a lo femenino, lo cual también es una falacia, porque te digo, tanto mis dos jefas como la jefa que tengo ahora son de la mujer con más carácter que yo tengo en mi vida. Entonces, hay muchas cosas que son socialmente aprendidas y tú vas a ir viendo cuando tu hijo vaya creciendo también que hay cosas que tú esperarías que él hiciera que no va a hacer. Y eso me pasa también en mi casa. Por ejemplo, mi papá es mucho más sensible que mi mamá. Mi papá expresa mucho más las emociones, es mucho más cariñoso, pero, solo conmigo, con mis hermanos no, porque que a los varones no se les puede hacer eso. ¿Entiendes? No, pero Pero es que... mi mamá, por Sí, yo otro te lado, entiendo. súper carácter, es súper, no para tú verla como quebrarse es muy difícil. Y eso es algo usualmente asociado a lo masculino, el guardar las emociones para gestionarlas de esa manera, el silenciarse. Entonces hay muchas de esas cosas que yo lo que pienso es que nosotros estamos redefiniendo roles. Nosotros no podemos vivir en una sociedad actual como se vivía hace 40 años. Hace 40 años, por razones ideológicas y por razones prácticas, la mujer tuvo que salir hacia afuera a buscar dinero porque el dinero que traía el hombre no daba. Y eso creó una crisis, pero también una oportunidad. Creó una crisis y yo lo entiendo porque al hombre lo crearon toda su vida, tu valor está en que tú provees y tú provees y tú provees. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial nos dimos cuenta que no, tú no puedes proveer solo porque no da, va a tener que salir la esposa. Eso laceró la masculinidad masiva de los hombres en el occidente. Pero también creó una crisis nueva que es la que tenemos hoy, que es la crisis de cuidado. Cuando la mujer estaba predilecta al ámbito privado y el hombre al ámbito público, los cuidados estaban cubiertos porque la mujer estaba en la casa todo el tiempo cuidando. Hoy en día tenemos que idear desde el Estado guarderías, centros de atención a la primera infancia, subsidios estatales para poder cubrir esa necesidad, porque hacia afuera ya la mujer estamos en el siglo XXI, pero hacia adentro los cuidados siguen siendo una carga nuestra en mayor medida. Entonces, yo lo que pienso es que la sociedad está transicionando. Ahorita hablamos de la democracia dominicana. Si tú me preguntas a mí, yo creo que nosotros estamos en una transición democrática. Todavía nosotros no estamos en una democracia. Porque democracia no solamente implica votar, y nosotros votamos, pero yo que fui guardiana de la democracia, yo sé lo que pasa con esos votos si tú no estás ahí. De 20 años. Entonces, nosotros estamos en una transición democrática y en una transición ideológica y social donde nosotros estamos redefiniendo lo que queremos ser. Yo creo que lo más importante como sociedad es que nosotros empecemos a hablar de las cosas y de las reglas claras para vivir en armonía. Y cuando yo digo reglas claras, son esas cosas tan básicas como la educación sexual integral, como la educación afectiva, como el respeto al libre desarrollo de la personalidad, que está en la Constitución Dominicana. O sea, si tú eres un hombre y te quieres poner una falda, si tú eres una mujer y te quieres pantalonar, eso está contemplado en la Constitución como algo que se tiene que respetar para ti. Entonces yo pienso que no, a mí me preocupa más que sigamos avanzando en una época de hiperconectividad. Yo tengo un sobrino, pero todavía no tengo hijos. A mí me preocupa más que sigamos avanzando en una época de hiperconectividad con las reglas de hace 40 años. Eso sí me preocupa muchísimo, porque tenemos muchos padres y madres que todavía entienden que la educación sexual integral no es tan importante. Entonces, ¿quién lo educa a los niños y a los adolescentes? Las redes sociales, el internet, y le llenan la cabeza de muchísima basura y le enseñan a tolerar muchísimas cosas que son intolerables. Eso sí me preocupa y eso sí me hace preguntarme a dónde vamos a parar hasta que no nos despertemos y nos demos cuenta que hay que criar en el siglo XXI, que fue algo que, por ejemplo, mis padres sí hicieron, ¿entiendes? Como eso. ¿Hay esperanza en la República Dominicana? Uf, muchísimas. Yo todos los días me levanto muy esperanzada. Es muy raro yo veo más luz después del 2020. Sí. En la República Dominicana. Sí, yo también. O sea, yo te llevo, tú naciste en el 97, yo te llevo 8 años de edad. Ok. Y yo empecé a trabajar desde el 2003. Yo tuve mi primer trabajo en el 2003. O sea, que yo tenía 6 años. Cuando yo tuve mi primer trabajo con mi papá, pero fue mi primer trabajo, mi primera experiencia laboral. Pero un trabajo. Y yo tuve muchas posiciones. En la posición que yo entré en Cemex a los 23 años, 22 años, me puse en muchas posiciones
que tal vez yo era muy maduro para el momento, emocionalmente, no estaba en la madurez, o sea, no estaba. Tal vez por bien o por mal, no, creo que por bien, porque me desperté, o sea, yo creí en Danilo Medina, tengo que decirlo. Mis padres también, y me parece bien, o sea, yo no, o sea, Eh, mi primer voto, yo voté y, por Danilo. y eso fue en el 2012. Yo recién graduado de la universidad, con una oferta de trabajo que para esa edad, o sea, yo envidiable, yo ganaba el doble de lo que más ganaba, o sea, de que se graduó número 1 de mi promoción, o sea, yo ganaba muchísimo dinero a los 22 años sin ninguna responsabilidad, vivía con mi papá y mi mamá, en una empresa excelente, que era Cemex, pero así mismo como excelente, me puso en muchas reuniones que yo no debía estar. Creo que no tenía la madurez suficiente para estar presente en esa reunión. Y me hizo despertar de un letardo. Y yo dije, wow. Y en el 2016 fue como confirmó todo aquello que yo estaba viendo. Y yo dije, aquí no hay esperanza. Déjame yo recoger mis papeles. También culpo a José Horacio, y esta es la segunda vez que lo digo. Lo dije Porque, a cuando grabé ver, con Samuel. José Horacio una vez me llamó. Yo estaba en Cemex todavía. O sea que estamos hablando 2012. Yo entré en 2012, tiene que ser 2013 o 2014. Para que tenga una idea, yo fui de los primeros ingenieros que entró en el proyecto de la nueva barquita y fui de los últimos ingenieros que salió. wow, Con, tuviste con, muchas con, cosas. con Cemex. O sea, yo Sí. trabajé siempre con Cemex, pero vi muchas cosas. Y viví muchas cosas. Y José Horacio una vez me llamó y me dijo, vamos a crear a mí siempre me va esta palabra, cuando tú te reúnes en tu comunidad, que crea Un encuentro abierto o un no era un círculo. encuentro, no, es para crear legislación, o sea, como organizar esto, wow, nunca me acuerdo de esa palabra, ¿no? Se me pasó lo mismo con Samuel. Bueno, la cuestión fue que él me llamó para crear un comité de la comunidad ahí, de De base. una junta de vecinos. Ah, ya. Él me Tú vivías llamó, por ahí, por su casa también. vecino, a una Ah, cuadra de ok. su casa yo vivía. Oh, wow. Y él me llamó y me dijo, vamos a crear una junta de vecinos. Y yo le dije que no rápidamente. Dije, no me estoy interesado. Y él no insistió. Una persona tan fácil de convencer como yo. Y si él me hubiese convencido, es probable, no lo puedo checar todo a él, pero es muy probable que estuviese en República Dominicana y es probable que estuviera muy activo con Opción Democrática. Porque estoy activo desde aquí, o sea que Claro. estando allá, obviamente, fuera más obvio. O sea que en Bueno, parte la culpa la tiene José Horacio. yo creo que hablando de las religiones, hay una cosa que dice el hinduismo, de que las cosas pasan como tenían que pasar y que pensar en otra forma nos perturba y nos quita tiempo. Yo me agarro de eso cada vez que yo cometo el mínimo error. Eh, Ya, no. yo creo que tú eres parte de una generación que también vivió, o sea, a mí me da una risa cuando me dicen la juventud despertó, la juventud nunca ha estado dormida en República Dominicana. La otra feria, el 4%, la marcha verde, el paquetazo, todo eso fue la juventud. Yo a veces me pregunto dónde la gente estaba cuando estaba pasando eso. Porque también La detesto cementera. cuando me quieren atribuir como que ese es mi mayor... No, porque tú eres joven, o sea, joven no significa mejor, ni nuevo tampoco significa mejor. Claro. Entonces, yo creo que ustedes vivieron muchas excepciones. Yo a veces me río mucho con José Horacio y con Samuel, con ambos, los adoro y los quiero muchísimo. Porque yo digo, Dios mío, ¿cómo ustedes han podido aguantar tantas decepciones? Para mí es muy fácil, porque yo estoy como la Oyama en un momento de mucha flor, mucha prosperidad, Claro. pero ha sido fuerte para ellos. Ellos han vivido, por ejemplo, el rechazo de reconocimiento de Opción Democrática. Luego estaban en una situación donde otra vez tienen que reconocer el partido y ellos estaban muy positivos. Pero yo me mantengo con mucha esperanza, te digo, Gregorio, porque es que eso es lo que yo veo todos los días. O sea, yo trabajo con los temas más horribles de la República Dominicana, que es como la niñez y la infancia no son respetados. Yo trabajo con los temas más horribles y soy muy sensible a los temas medioambientales. Yo trabajo con los temas, yo tengo todas las razones para decir lo mismo. O sea, esto no hay quien lo arregle, adiós. Pero es que ese es el lado A, pero el lado B son gente bregando su tema todos los días.
buscándole la vuelta, con los pocos recursos, con el poco financiamiento estatal, con un empresariado que no siempre entiende estas cosas, hay un empresariado que sí, otro que no, o sea, hay mucha diversidad en República Dominicana, eso es bueno, porque eso quiere decir que se puede construir puentes entre visiones. Y a eso que yo quiero ir al Congreso también, porque yo estoy muy segura, y lo aprendí también estando en el Congreso con José Horacio, que el legislador que no está contigo en un proyecto de ley está contigo en otro. Y por eso tú no puedes quemar puentes ni hacer esto una cosa personal. Esto es una cosa Claro, claro. estratégica, esto es una cosa de interés, esto es una cosa de construir consensos. Y eso es un trabajo que no es sexy, que hay que hacer dentro de la Cámara de Diputados. Oye, la verdad que superó mi expectativa, tu conversación. Me faltaron pila de temas. Tenía aquí una lista. No hablamos. Quería expandir un poquito más la educación sexual integral. Yo sé Ese que es mi tú eres tema una experta favorito. en ese. Esta no te la voy a dejar pasar, que la tengo aquí anotada. Ay. Tú hiciste un comentario un día que en una de esas entrevistas que yo te escuché, tú dijiste, el dominicano está preparado para la buena política. Y yo te pregunto, ¿el dominicano o los pobladores del Distrito Nacional? Yo pienso que Porque es mexicano. los resultados de Opción Democrática han sido en el Distrito Nacional hasta ahora. Pero, Y es la población más educada que tenemos. claro. Por mucho. Pero mira, yo pienso que nosotros no podemos todavía, Te estoy robando medir. mucho tiempo. No, hombre, Pero no. Yo pienso que nosotros todavía no podemos medir el sentir de la población por los resultados electorales. Lamentablemente, porque debería ser. ¿Por qué? Porque todavía hay muchísimo clientelismo. O sea, no es verdad que como resultado tú tienes un Congreso que es mucho más conservador y retrógrada que la gente que dice representar. O sea, tú sales allá afuera y haces una pregunta, por ejemplo, ¿usted cree que el Código Penal debería amparar a la gente que discrimina? Y la gente va a decir no, pero los legisladores creen que sí. Entonces, claro. como yo tengo 3 años trabajando esta candidatura, conociendo gente en el territorio y hablando con gente, haciendo esa política con P mayúscula, que toma más tiempo, que es más curada, que es más boutique, que toma más tiempo, que hay que sentarse, yo confirmo que sí todos los días. O sea, es una cosa que no te puedo explicar. O sea, la gente, yo tuve la oportunidad de estudiar comunicación política, por eso fui a Londres por un corto tiempo el año pasado. La gente para estudiar comunicación política yo tuve que hacer un análisis de lenguaje, de qué piensan las personas de los partidos políticos y de los políticos. Y para eso yo tenía que tomar de 3 tipos de fuentes. Eso es como un Excel que tú haces con 300 entradas y tú tomas fuentes de gente de la calle, gente de los comentarios de redes sociales y gente de lo que dicen las partes, o sea, los partidos políticos y los políticos, cómo se definen. Mi interés era demostrar qué tan diferente se perciben los partidos políticos y los políticos de lo que la gente percibe de ellos. Y obviamente lo confirmé. Y te digo, yo salí a esa pregunta a la calle y lo que la gente me decía eran opiniones súper elaboradas, Gregorio. Era como ellos no tienen bandera, ellos solamente se cambian de color, ellos ven la política para lucrarse con un proyecto individual, no por el colectivo. Ellos te dicen, ellos no quieren, por ejemplo, aquí en Santo Domingo Este tenemos una situación que la gente no tiene donde caerse muerta, literal, no hay cementerio ni hay funeraria. Entonces, ellos te dicen, ellos no te construyen una funeraria comunitaria. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos quieren venir a darte eso cada 4 años, para que tú dependas de ellos. Ellos te lo dicen, la gente lo sabe, la gente lo siente, la gente lo percibe, la gente es menos, nosotros subvaloramos de verdad a la gente. Y por eso yo me di cuenta que estamos muy preparados para la buena política. La única lucha que yo estoy muy de acuerdo que nosotros tenemos. Tú sigues en el distrito, tú sigues en Santo Domingo. No, bueno, en el Gran Santo Domingo, pero te voy a decir una cosa, el Gran Santo Domingo, donde Sí, yo la vivo, disparidad, o sea, la a empresa de los mi 10 viejo, minutos de aquí hay sí, un yo sé, batey. sí, yo sé. Es una cosa como cualquier Me otra. conozco bastante bien esa zona. Bueno, pero recordemos también que las provincias como clave para por ejemplo, una candidatura presidencial son el Gran Santo Domingo, Santiago, San Juan, algunas del este. O sea, aquí deciden las elecciones una cantidad de provincias muy Sí, reducida. claro, claro. Y la verdad es que lo que sí te decía que es retador y para lo que nosotros todavía tenemos que hacer mucho trabajo, que más allá del 2024, que lo digo a puro pulmón y públicamente, el 2024 ¿dónde empezamos?
Nosotros no nos podemos decepcionar o emocionarnos demasiado con lo que salga de ahí. O sea, ese es el comienzo, hay que tener muy claro No, eso. El mayor reto para mí ni siquiera son los partidos grandes, ni siquiera es la estructura clientelar, ni siquiera, no. Para mí el mayor reto es luchar contra la indiferencia. Porque a pesar de que la gente sabe todo eso que estamos hablando, la gente lo ha naturalizado y entiende que eso nunca va a cambiar. Entonces, ese es el trabajo de la buena política, entender que eso no va a cambiar al menos que nos involucremos. Pues es una persona ciudadana, igual que yo, que no creo que soy Supergirl, ni tampoco soy Barbie, estoy segurísima que en este municipio tiene que haber 10.000 gente mejor que yo para este cargo y para aspirar a este cargo. Lo estoy haciendo porque yo lo que quiero es que la gente vea que podemos y que tenemos que hacerlo. o sea, me imagino, me sé la respuesta, pero te la hago. ¿Tú crees que tú has tenido hasta ahora una vida exitosa? Yo A tu entender. siento que sí. O sea, El otro día tú, me decía tú un inspiras exnovio. eso. O sea, tú. Yo tenía un exnovio que me decía que todo lo que Nicole se propone ya va para allá y le sale bien. Bueno, no todo, pero hay una buena parte que sí. Creo que yo me siento satisfecha con lo que he hecho hasta ahora y me emociona mucho ver lo que podemos hacer más adelante. ¿Y tú le das cabeza a 10, 15 años más para adelante o tú no te pasan? No mucho, en verdad. No. No. O sea, tú no tienes un plan a 10 años, aunque ese plan se modifique, o un plan a 15 años. Yo Déjate veo la lógica. yo me veo siendo parte del gobierno, del primer gobierno de Opción Democrática, donde yo quepa, donde yo pueda aportar y donde yo pueda aportar principalmente. Eso es algo que yo me veo, de verdad, Ahora, yo pienso más en eso que en mi vida personal. hablaste de esto. Hay una cosa hay una crítica que yo le tengo a la oposición a la República Dominicana. Okay. Y me incluyo dentro de la oposición, ¿no? Nosotros no, creo, a mi entender, ¿no? Tal vez estoy equivocado, no hemos sabido apreciar lo que está sucediendo en República Dominicana. O sea, Pero queremos criticar todo. Sí. No, todos los gobiernos tienen su sombra, todos. Pero nosotros no hemos... Y no voy a incluir a la oposición, ni a la Fuerza del Pueblo, ni al PLD, porque ellos no tienen moral para hablar en nada, en absolutamente nada. Bueno, yo difiero, yo pienso que ellos tienen que hablar, porque si no fuera antidemocrático. No, ellos no tienen, moral no tienen. Entonces, cuando tú pierdes la moral, ya lo que tú digas es aire para el cielo, o sea, no tiene carga. Esta posición es problemática porque eso dejaría, o sea, siempre va a haber alguien que no va a tener moral. O sea, si este gobierno, este partido que está ahora en 2 periodos más tampoco la va a tener, entonces hay que saber eso. ¿Quién va a hablar al final? Nadie. No, ahí voy a deferir, porque se están logrando cosas en República Dominicana que se ven hasta en los programas de investigación que se hacen. O sea, ya Nuria está entretenida con gente que tiene título falsificado. O sea, Nuria tiene tanto tiempo ahora que tiene tiempo para ver quiénes son los que tienen título falsificado y no. Es una buena forma de verlo. Yo no estoy diciendo que no hay corrupción. Hay corrupción, hay mucha corrupción. Pero creo que el nivel ha mermado. Y es una transición que teníamos que vivir. O sea, nosotros no íbamos a pasar de lo que estábamos viviendo, lo que se vivía en República Dominicana hace 4 años, a la perfección, a lo que se vive en Suiza de la noche a la mañana. O sea, eso no iba a suceder. Y creo que la oposición no hemos sabido apreciar la transición. Tal vez yo la veo más desde aquí, desde fuera. Tal vez ustedes están viviendo otra realidad que no se ve desde la diáspora. Que eso también es muy válido. O sea, yo fui a Santo Domingo 2 meses y quería salir de ahí huyendo. Ustedes hablaron de eso en el podcast. Mira, yo te voy a dejar porque si no, nos quedamos aquí 1 hora más. Yo le doy sin miedo. Mira, a mí me faltan muchísimos temas. No hemos hablado del podcast, nada. Pero tenemos que volver. O sea, y tú puedes invitarnos a los 3 del podcast. Tú sabes que no me gusta cuando es virtual. Cuando es virtual, no me gusta con más de una persona. Lo he intentado. Bueno. Pero, o sea, porque es que si estamos todo virtual, no se sabe quién es que va.
hay como un, ¿quién es que va a hablar ahora? Y nos quedamos... Nos ponemos como el gobierno en la mañana. Exacto. Entonces, se interrumpe mucho, no hay esa conectividad. Una de las cosas que más me ha gustado de grabar aquí. Obviamente, la visión de esto ha cambiado muchísimo, pero lo que más me ha gustado es que yo realmente creo una amistad con esa persona, con esta otra persona que yo estoy conversando. O sea, yo tengo Una intimidad. Sí, y yo he tenido conversaciones de 2 horas 10, normal. Y no, y así, esto también para mí esta es mi terapia. Yo no he ido a psicólogo, pero para mí esta es mi terapia. Aquí que yo me desahogo, aquí que yo... Eso es válido. Ahí decimos pero que nosotros somos seres sociales. yo también he aprendido muchísimo. Cuando yo grabé con Samuel todavía no estaba entendiendo bien esto. Yo ahora lo entiendo un poquito mejor, no es que entiendo mucho mejor. Yo a Samuel tengo que volver a invitar porque creo que quedó a deber. No quedó a deber porque quedó mal, sino porque yo creo que yo pude haber sacado mucho más de Samuel. También hablé con Paola. O sea, yo había hablado con los tres separadamente. Con los tres antipensantes. Exacto. ¿Tú escuchas el podcast? ¿Tú lo escuchas? Claro. Oh, yo voy por el episodio 20. Wow. Porque yo no lo oigo semanal, no te voy a decir que lo oigo semanal, yo lo que hago es que espero, porque a mí me gusta, yo lo oigo 2 veces y media la velocidad. O sea, yo le doy the model. Yo soy Es esa nuestra gente terapia. Nosotros nos juntamos todos los viernes a grabar y bueno, vemos un cafecito. ¿Y ustedes lo hacen así? O sea, ustedes graban el viernes y sacan el lunes. Tratamos de grabar por adelantado, de 2 a 3 capítulos adelantados. O sea, pero ustedes se obligan todos los viernes. Sí, todos los viernes. Yeah. Todos los viernes. Es mi parte favorita del fin de semana. Por ejemplo, nosotros no hablamos del sacrificio que es la política. O sea, hay tantas cosas que me quedan. Yo lo tengo aquí anotado, pues yo estoy leyendo. Pero oye, invítame de nuevo, lo hacemos de nuevo. Yo feliz. Me encantó. Claro que sí. Nada, si llegaste hasta aquí, recuérdate, dale like. Pueden seguir a Nicole Pichardo. Te deseo, realmente creo que eres una mente pensante. Creo que más personas como tú, como te han dicho 1.000.000 de veces, yo creo que tú estás cansado de oírlo, tú me representas. Ay, qué lindo. Eso significa mucho para mí. Me llena de mucha responsabilidad. Hay pensamientos en los que no concuerdo de Opción Democrática, pero eso es normal. Pero Opción Democrática es el partido que más cercano está a lo que yo creo que debería ser. No significa que esté correcto, pero es lo que yo creo que debería ser la política. A José Horacio, desde que lo conocí, siempre lo vi en política. Nunca lo vi en otra cosa que no sea política. Y yo me imagino que eso, el 100% de las personas que conocen a José Horacio desde joven, te podría decir lo mismo. Eso significa que... Atención, José. Ya tú eres joven. Sí, tú crees que porque naciste en el 97, tú le dices viejo a todo el mundo. Yo te tengo eso anotado también. También eso significa que son personas... Es una persona que no tiene doble cara. O sea, es la misma persona. Y creo que la mayor parte de las personas que conozco que están dentro de Opción Democrática... ¿Sabes que hablando de Opción Democrática, tengo una nota aquí de eso? Todos ustedes hablan que son de una clase acomodada. Deberían cambiar el discurso. Sí. Se oye mal. Ok. Si tú te fijas, todos ustedes en algún momento tocan ese tema. Lo decimos, sí. Yo creo que vienen porque viene una parte de la sensibilidad de entender también. Porque yo tengo aquí el partido de los acomodados. Sí, los acomodados. Yo creo que una cosa que uno siente que debe decir por muchas cosas. Porque a veces a uno le celebran unas cosas y lo ponen a uno en un pedestal, pero en realidad uno está ahí en ese supuesto pedestal por un privilegio también. Y yo siento como que a veces uno pero debe... Pero fue un privilegio que tu papá no lo tuvo. No, mi papá no lo tuvo, para nada. Entonces, fue una lucha que él hizo, o fue un trabajo que él hizo. Sí, fue un trabajo. Y es un beneficio de alguien, de una persona que hizo un trabajo. Entonces, sí. No es, o sea, no es fortuito.
Yo te entiendo, sí, yo te entiendo. Pero nada, Nicole, te deseo todo el éxito del mundo. No sé si tiene algo más que decir. No, yo agradecer, a mí también me encantan las Me conversaciones, encantó. yo siempre estoy Me hablando. encantó full. Me encantó full. Gracias. Estaba esperando esta conversación. Te escribí, te había escrito, te escribí Yo no cuando lo vi grabaste con ahí Jorge. ayer. ¿Eh? Ah, ¿me escribiste cuando lo de Jorge? Ah, yo no lo vi. Cuando Jorge... ¿O sí? Sí, nosotros hablamos. Ahí fue que yo te invité la primera vez y te Ah, dije, no te voy a... Porque la conversación con Jorge, que fue muy específica en un tema, no quería que sea tan cerca porque, no, me opaca, Jorge. Nada, placer. No te tienes que ir, hablamos un segundo después. Y dale. Esto es para el nada. Patreon. Exacto. Chao. Chao. Gregorio Cano, conversa entre amigos, temas de actualidad, salud y entretenimiento.